conectarse, ¿no? Continuando con la temática de control, ya hemos visto hasta temporizadores a la conexión. Esta semana veremos otro tipo de temporizadores, que son los temporizadores llamados a la desconexión, ¿sí? Off the light. Me indica si puede ver lo que estoy proyectando en el simulador. Sí. Se observa. Sí, profesor. Más amplia sería. Bueno, acá no la amplia. Ya, ahí. A ver, primero veamos cómo es la simbología, a diferencia del que es la conexión. Las partes son las mismas, no tiene bobinas, tiene contactos auxiliares, tiene tipo NA, tiene también NC. ¿Sí? Tiene NCNA y tiene un NC-NA con un común, ¿no? ¿Sí? Físicamente en la bobina, en la simbología, se nota la diferencia, ¿no? Entre la simbología del temporizador de la desconexión y el de la conexión. Y de los contactos auxiliares también, ¿no? En el caso de los auxiliares del temporizador de la conexión, la curva es interna. ¿Sí? Y en el caso de los temporizadores de la desconexión, la curva es externa. Esa es la primera variante. La numeración es la misma, ¿no? Terminan en 5, 6 el NC y en 7, el 8 el NA, ¿no? La simbología es la que varía y también el funcionamiento. ¿Qué pasaba cuando conectábamos o alimentábamos la bobina? ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando alimentábamos la bobina, no? Voy a cambiarle los nombres para que vean el funcionamiento. ¿Qué pasaba con los contactos auxiliares? ¿Sí? Cambiaban de posición. ¿Ya? ¿Cambiaba inmediatamente o esperaba el tiempo? Profe, buenas noches, disculpará. Buenas noches. También, Debería haber que esperar el tiempo ahí, pues, hasta que se lo programe. Ya. Entonces, como dice el compañero Gone, cuando se alimentaba la bobina, no cambiaba desde el inicio el contacto auxiliar de posición, sino que tiene que esperar el tiempo para que este cambie, ¿no? Como estoy indicando en este momento, estoy señalando. ¿Sí? A diferencia de este de aquí, el de la conexión, el de la desconexión actúa diferente, que voy a mostrarlo en este momento. Voy a cambiarle los nombres primero, ¿no? Le voy a colocarle T2. Y sus contactos, voy a trabajar primero con este de aquí. Para que vean la diferencia, voy a conectarlo al mismo pulsador para que vean la diferencia entre el de la conexión y la desconexión. Ahí. También puedo cambiarle el tiempo. Y van a notar la diferencia en el funcionamiento. Yo cuando alimente mi bobina del temporizador de desconexión, el contacto auxiliar cambia inmediatamente de posición. ¿Sí? Como va a hacerlo en este momento, ¿no? Aquí están los dos temporizadores, los dos contactos auxiliares, la conexión y la desconexión. Entonces cuando simulo, se dan cuenta que el de la desconexión automáticamente cambia de posición, ¿no? Y el de la conexión espero el tiempo que coloqué en el timer para cambiar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo desconecto la bobina? ¿Sí? Se dan cuenta que se ha clavado el contacto auxiliar de la desconexión, ¿no? Está esperando el tiempo. Exacto, espera el tiempo desde que yo comienzo, desde que yo dejo de energizar mi bobina, ahí comienza a contar, ¿no? Entonces, espera, en este caso, los 5 segundos para, desde que se dejo de alimentar mi bobina para que cambie a la posición inicial. Entonces, por eso se llama a la desconexión. El conteo comienza desde el momento que se desconecta la bobina
a la conexión, comienza el conteo desde el momento que se alimenta. ¿Sí? Indico de nuevo. Miren el segundo, ¿no? El contacto auxiliar. Cambio inmediatamente. Y el de acá, el de la conexión, espera el conteo, ¿no? Yo cuando dejo de alimentar mi bobina, va a esperar los 5 segundos, en el caso de la desconexión, para volver a su posición inicial. ¿En qué lugares yo puedo utilizar este tipo de temporizadores? En un sistema de iluminación, por ejemplo, auxiliar, en sistemas con motores, para que cuando un motor se encienda, o sea, cuando un motor se apague, el otro se encienda, así. Puedo hacer muchas cosas. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Camacho, Cedeño. ¿Tienen preguntas? Ya. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean ya en sí el funcionamiento, ¿no? No se olviden, siempre cuando vean en la curva del contacto auxiliar de manera externa, significa que es un contacto auxiliar temporizado a la desconexión, o también conocido como off the line. Y cuando la curva es interna, es un contacto auxiliar a la conexión o on the line. Entonces vamos a trabajar solamente esta semana para que no se confundan con los tipos a la desconexión, ¿no? Y luego vamos a combinar todo lo que hemos visto hasta este punto. Por ejemplo, yo puedo utilizar para un sistema de iluminación, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, puedo colocar aquí un bombillo. Voy a trabajar con estos dos de aquí. Estos todavía no los voy a utilizar. Yo en este caso tengo estos dos bombillos que estoy colocando en este momento. ¿Sí? Uno se va a llamar L1 y el otro se va a llamar L2, ¿no? Este se va a llamar L2. Este va a ser color amarillo. Ya tengo los dos bombillos conectados. Voy a poner bien esta línea que está aquí. Ya tengo aquí ahorita mi diagrama de mando. Ahora se dan cuenta que desde el inicio está encendido el bombillo L2. Ahora, ¿qué pasaría si yo presiono este pulsador? ¿Qué pasaría con los bombillos? ¿Cuál estaría encendido y cuál apagado cuando yo presione este aquí? Al presionar se apagaría el L2 y esperaría un tiempo para prender el L1. ¿Están seguros? ¿Estás seguro? Profe, yo diría que estarían encendidos los dos. Si yo O presiono, sea, al presionar, o sea, contaría el tiempo para prender el L1 y el a L2 ver, estaría encendido. lo que sucede cuando se alimenta la bobina, automáticamente sus contactos auxiliares van a cambiar de posición. Entonces lo que va a suceder es que cuando yo presione El uno apaga y el otro. exacto, cuando yo presione, inmediatamente el L1 se va a encender y el L2 se va a apagar. Ahí está, L1 se enciende y L2 se apaga. Es que me faltó colocar el tiempo un momento. Ya está colocado el tiempo, a ver. Profe, una pregunta. ¿De esos contactos que están ahí ustedes otra vez nos dijo que eran solo lo del temporizador?
con esa como circulito, como una U. ¿Cómo dice? Cualquier contacto se lo puede poner para que funcione. Estos de Este aquí contacto son, que está señalando ahí, te había dicho que eran para los estos son, temporizadores. ese es temporizadores, contacto auxiliar temporizado a la desconexión. Los que vimos en las clases pasadas eran a la conexión. Este aquí, hemos visto tres tipos de contactos, ¿no? Los normales, los temporizados a la conexión y los temporizados a la desconexión. De los que están aquí, ¿sí? Hemos visto esto de aquí, ¿no? Estos aquí son los normales, en la parte superior se pueden ver los normales, los temporizados a la conexión, y esto aquí que vamos a ver esta semana son temporizados a la desconexión, ¿no? Y esto aquí son una combinación de ambos que todavía no hemos visto, a la conexión, desconexión que todavía falta. Profe, ¿se puede hacer? Dígame. Eso le quería preguntar, ¿se puede hacer un ejercicio con las tres clases de temporizadores? Sí, sí, sí vamos a hacer eso, pero primero quiero que aprendan solamente a la desconexión para luego combinar todo, porque ese es el objetivo, ¿no? Hacer un ejercicio con todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, como le indicaba, ¿no? Yo cuando presiono, automáticamente sus contactos van a cambiar, ¿no? ¿Qué pasa si yo suelto este pulsador? Si abro esta parte en el circuito, ¿qué sucede? Si dejo de alimentar mi bobina, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería? ¿Será que Bueno, en este inmediatamente, caso, pues si, Se apagaría el foco y se enciende el otro. inmediatamente pasaría eso? A ver, Bone, Pero ese ahí tiene la bobina temporizada. sí, esta es Oye, la bobina esperaría el temporizada. tiempo. Esperaría el tiempo, ¿no? Ah, entonces, claro, pues. Si yo Esperaría el suelto, tiempo para que se apagara y el otro automáticamente exacto, va a prendería. esperar el tiempo en el que está desconectada para volver a su posición inicial, ¿no? No se vaya a confundir en las bobinas. Miren que esta de aquí es diferente a las otras dos, ¿sí? Este es el de la desconexión. El de acá es la bobina de la conexión, que es diferente. Y esta de aquí es la normal. Estas tres bobinas estamos viendo, ¿no? La normal, la que es a la Profe, la Ya, X, ¿cuál es? pero, profe, la de la X es el temporizador, ¿verdad? El otro que tiene el punto negro es bobina de la conexión. A ver, existen tres tipos de temporizadores eléctricos, ¿no? A la conexión, que hemos visto hasta la última clase, que es esta de aquí que estoy señalando. A la desconexión, que es el de aquí. Ya, Y la combinación de conexión. ambos, que es el de acá, ¿no? Si se dan cuenta, internamente tienen las dos, es conexión, desconexión, ¿no? ¿Sí? Estas son las cuatro bobinas que veremos, ¿no? Ya hemos visto dos, esta es la tercera y esta es la última que veremos las próximas clases, ¿no? No se confundan en la simbología, son diferentes, ¿no? Son diferentes. En el caso de los contactos auxiliares, la numeración sí es la misma, tanto a la conexión y la desconexión, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Este de aquí es un NA de una bobina temporizada a la conexión, miren, 7-8, ¿no? Este es un NA de una bobina temporizada a la desconexión, también 7-8. Lo que varía es la simbología, que es diferente, ¿no? Si veo la curva, depende de la posición de la curva, es on the line o off the line, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo haga este tipo de circuito con a la desconexión, va a esperar que pase el tiempo para que vuelva a su posición inicial. Por eso es a la desconexión. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? profesor, una pregunta, ya, pues hasta ahorita hemos visto esto. Una pregunta. En el momento que a uno le salga un trabajo y le toque comprar algún contacto auxiliar, ¿cómo se los pide? En este caso, un ejemplo como los que están ahí, ¿cómo uno los pide? ¿Por Con medio su de nombre. numerología o cómo? Depende de lo que usted quiera hacer, ¿no? Solo con... Eso depende del trabajo que vaya a hacer. Normalmente, por ejemplo, en las viviendas, para los sistemas de bombeo se ocupa un pequeño tablero, ¿no? En ciertos casos, ¿no?
pero es algo muy básico que tiene los pulsadores y tiene el contacto normal y la protección. Estos son para trabajos un poco más industriales, los temporizados que necesito, dependiendo del sistema que yo necesite. Usted va, pide temporizador a la conexión, a la desconexión, y se le van a dar. O los contactores normales, ¿no? Como yo les indiqué, el contactor normal y en los temporizadores viene detallada la simbología, ¿no? Entonces explico de nuevo, ¿no? Cuando yo presione, bueno, el inicio, el L2 está encendido. Cuando yo presione, automáticamente cambian de posición los contactos auxiliares. Y cuando yo dejo alimentar mi bobina, cuando se desconecta la bobina, ¿no? Porque a la desconexión, ahí comienza a contar el tiempo para que vuelvan a su posición inicial. Yo puedo hacer esto con motores, ¿no? Por ejemplo, aquí en vez de vamos a hacerlo con motores. Voy a colocarle aquí una bobina. ¿Sí? Ese me da espacio. Y un motor, pequeño motor. Los contactos auxiliares. Ahí sería igual el arranque directo, diga, profe. No, porque está temporizado. Voy a colocar la fase. Y esta aquí se va a llamar KM1. KM1, ¿no? Esta luz me va a indicar, es una luz de señalización, ¿no? Tengo hasta ahí. ¿Ya? Tengo hasta ahí, ¿no? Ahora, si le voy a simular, yo puedo ver que la luz está encendida. Esta luz, ¿qué me indica? A ver, viendo el diagrama, ¿qué me indica esta luz? Este bombillo. ¿Cuál sería la función de ese bombillo? Hay energía. No. Este es el tablero. Lo que está aquí está en el tablero, el motor está en campo, ¿no? Lo que me indica... Ok. Lo que me indica este bombillo es que el motor está apagado, ¿sí? Si yo veo que está encendido el bombillo, yo sé que mi motor está apagado. Cuando se apague, yo sé que mi motor está encendido, porque se va a alimentar mi bobina. Entonces, si yo presiono este pulsador, ¿qué pasa con el motor? Ahí se ¿Sí? apaga el foco y enciende el motor. Sería. ¿Ya? Empieza a funcionar el motor, profesor. ¿En qué tiempo comienza a funcionar el motor? ¿Enseguida o no? Esperaría el tiempo que tiene la bobina. Claro, profe, dependería del temporizador que tenga usted. Pero miren el diagrama, analicen. Si yo presiono ese pulsador, ¿el motor se enciende enseguida o no? Empieza enseguida a apagarse. Sí, se enciende enseguida, profe. Sí, Se va a profe, encender enseguida. Se va a encender enseguida porque este de aquí va a cambiar de posición, se alimenta mi bobina normal y cambian los contactos principales de esa bobina. ¿Sí? Yo presiono, se alimenta mi bobina normal, por los contactos principales cambian y comienza a girar mi motor. Ahora, si yo dejo de presionar el pulsador, ¿qué pasa con el motor? ¿Qué pasa con el motor? Después de un tiempo, está programado, después de un tiempo se va a apagar. Exacto, no se va a parar enseguida, sino va a esperar el tiempo que está programado el temporizador para que se apague, ¿no? Mire, está encendido todavía. Va a contar, se va a abrir el contacto del temporizador y se va a apagar el motor, ¿no? Entonces yo ahora tengo temporizado este motor. Voy a aplicarlo para más motores.
¿Cómo pudiera aplicar esto? Por ejemplo, en un sistema continuo que no se puede quedar desabastecido, ¿no? Que se vea la energía, ¿no? Entonces, va a esperar un tiempo, no sé, unos minutos, va a seguir funcionando los motores de este sistema para que ingresen los auxiliares. Eso puedo utilizar, ¿no? Por ejemplo. ¿Está claro el funcionamiento del temporizador? Hasta ahí está bien, profe. Ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de práctica y yo voy a hacerlo acá el ejercicio. Profe, Dígame. profe, sí puede mostrar los tres temporizadores, porque el uno usted mostró que era color rojo, y este de aquí, igual a lo que lo acciona es color rojo, no sé si es de conexión o conexión. A ver, aquí está. Las bobinas principalmente, ¿no? Ahí están las tres que hemos visto, ¿no? Va a ponerlas al lado de acá, en el orden que las hemos visto, ¿no? La normal, la que es a la conexión y la que es a la desconexión. Y sus contactos auxiliares, ¿no? Este de aquí es normal. Este de aquí es a la conexión y el que estamos haciendo el ejercicio es a la desconexión. Ahí tengo los tres. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar, vamos a hacer un ejercicio con los tres, ¿no? Utilicemos los tres. Va a colocar tres motores para cada una de las bobinas, ¿no? Ah, no se olviden, los que tengan dudas de sus notas, después que terminemos máquina, se pueden conectar al mismo enlace para darle el detalle de sus notas que están subidas. A ver. Tengo aquí, este se va a llamar... Profe, ¿y aún se puede mejorar la nota? ¿Dónde no se puede mejorar la nota? Disculpe esa pregunta. Si hay alguna equivocación de mi parte, puedo hacer la modificación. A ver, estoy haciendo mal. Entendido. Esta va acá, está mal. Ahí. Este va a ser menos K. Este va a ser para el segundo motor. Y este va a ser para el tercer motor. Este va a ser T3 porque tengo T2 acá. T3. A ver. Me entra espacio. Y los motores. Se están observando, si ven todo el diagrama. Sí, A ver. también se ve como si fuera un champú eso. Es que se va sumando más elementos, ¿no? Pienso que si usted va Claro. a la parte industrial, los diagramas son extensos. Y a veces, por ejemplo, en un solo plano solamente viene
por el espacio, viene solamente el diagrama de control y en otro plano viene el de potencia. Ajá. Bueno, por eso le digo, hay bastantes elementos en control. No creo que alcancemos a verlo todo. Claro, Pero profe, ahí para no perderme, ahí está la bobina K1, están con los contactores K menos K, ¿verdad? sí, Y con cada el contactor bobina, T2 están con los para que vea contactores T2, la diferencia en el funcionamiento para de no cada uno. perderse, claro. Cada bobina es de las normales para un motor, ¿no? Ahora, si yo presiono el pulsador, ¿cuál motor se enciende primero? ¿Cuál segundo? ¿O se encienden igual o qué pasa con los motores? Profe, que no se ve muy bien por aquí. Ahí pueden ver, está todo el diagrama, ¿no? Sí se ve. Que se va a acabar el tiempo. Sí, sí, no que ya Ya. se hace más grande con el teléfono. Ya, entonces, lo primero, se va a encender el que está conectado con la bobina normal y el que está conectado con la bobina a la desconexión, ¿no? En este caso es el 1 y el 2, ¿no? En el tercero va a esperar el tiempo porque es a la conexión la bobina para cambiar de posición que está contando. ¿Ya? Ahí se encendió el tercero. Y cuando yo suelto, el primero que se va a apagar es el de la normal y el que está conectado a la bobina a la conexión. Y el primero que está conectado a la bobina a la desconexión va a esperar el tiempo para apagarse, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver la diferencia del funcionamiento entre los tres, ¿no? ¿Sí vieron, no? Ya se apagó. Entonces aquí estoy aplicando lo que hemos visto hasta esta clase. Sí, pero ejercicio así veremos más adelante para que no se confunda. Solamente era para que vean. Pero vamos a practicar solamente ejercicios con temporizadores a la desconexión. ¿Alguna pregunta que se va a terminar el tiempo? Profe, aquí lo volvemos a conectar es Para para ver máquinas, las sí. notas, ¿verdad? O No, sigue la clase. máquinas. Tenemos máquinas, 7:40. Después de la clase de máquinas que termina más o menos 8:20, ahí yo les indico en el grupo para que se conecten para las notas. ¿Alguna pregunta de la clase? ¿No hay preguntas? Nada, ahí que sigan explicando porque hay muchos contactos, muchos cables. Sí. El día de mañana a la hora de control, que tenemos 2 horas, vamos Tocaría a... hacer, Dígame. no digo que tocaría reforzar más el tema, No, es profesor, que porque claro, solamente es una está un clase, poquito ¿no? confuso. Vamos a hacer toda esta semana, bueno, mañana vamos a ver más ejercicio y la semana que viene también. Y también quiero ya ir colocando otros elementos que son de protección, ¿no? Lo que son los termomagnéticos, los térmicos. ¿Sí? Bueno, esto sería la clase de hoy de control. Coloquen presente y su nombre en el chat. Y a las 7:40, 7:45, en 10 minutos nos conectamos de nuevo al mismo enlace para ver máquinas. 7:45 nos conectamos, ¿no?